igual. A ver, está grabando, entonces Ok. iniciar cuando quieras. Pues voy a orar antes de comenzar. Papá, gracias por este tiempo, gracias por este grupo, Señor, y oro por las personas que no pueden estar aquí. También oro porque este tiempo sea un buen tiempo donde todos podamos aprender más de tu palabra, de quién eres tú, a través de tu palabra y tus historias, Dios. En tu nombre. Amén. Creo que tenemos que usar todos sus empleados por tener una clase. ¿Quieres salir? No sé. Porque Si quieres, que pues vamos a hablar de. Iba a decir José, pero no, de Jonás. Si le cambio el nombre, disculpen. Pero quiero saber, ¿leyeron el libro? ¿Tuvieron tiempo? ¿Sí? ¿Qué piensan de Jonás? ¿Era lo que ya sabían? ¿Ya lo habían leído? ¿Qué pasa por su cabeza cuando vemos a Jonás? ¿O cuando le estaban leyendo? Yo no puedo sacar de mi cabeza, por más que leo y releo Jonás, la imagen de The VeggieTales. ¿Verdad? Sí. Recuerdo así el personaje como su barquito. Ay, no, el pepino ahí. Nunca lo he visto, voy a Y tener luego que el ir a ver. gusanito en Ay, su... recuerda. Ay, a mí me gustaba mucho. Yo me gusto, pero ahorita no. No, con Y el recuerdo niño como sí. ese tipo de personas, así como un poco necia, como rebeconcito, no sé. Y cada vez que leo el libro, que tengo ese tipo Yo no en me mi acuerdo. cabeza. ¿Tú también? Yo sí. Ah, yo lo amaba. A ese No, pero- personaje. Ah, no, yo amaba el conejo. Yo. La caricatura. Sí, pues yo amaba el conejo de Pero chocolate. súper duras. Pero había un conejo de chocolate que era malo. Ah, sí, ese es Yo uno amaba de ese los personaje. episodios Al villano. de Daniel Nunca he Craig. visto un Ah, ajá, Ajá. sí. Uy, yo lo amaba. El villano. Sí, yo lo amaba. Mis hijos, pues. Tengo que ilustrarme. Voy a llegar a mi casa a pensar. ¿Qué más pensaron? Pues creo que, o sea, bueno, al menos desde mi punto de vista es muy fácil identificarse con Jonás porque la verdad, o sea, no quería hacer lo que Dios lo mandó a hacer, pero pues sí lo obligó prácticamente, ¿no? Y luego todavía se enoja porque es como de que, ay, es que yo sabía que ellos iban a arrepentir y pues no, o sea, No está chido. Ajá. Y siento que a veces eso también nos pasa a nosotros como humanos, es como que, ay Dios, ¿por qué? Si ellos son malos y aún así, o sea, misericordia los abraza. O sea, no sé, como que es muy humano, es un sentimiento muy humano, pero pues, básicamente eso. Es un libro muy rápido, muy corto. Cuando yo era niña solo sabía que Dios era muy injusto por el pobre Jonás. En mi iglesia Jonás era una víctima y Dios era malo. Entonces, esa era la parte que te contaba, ¿no? Y cómo es que había sido tragado por un gran pez, una ballena. Entonces, esas son las cosas que yo tenía en la mente cuando leía Jonás. Y luego me di cuenta que no tiene nada que ver, que Jonás no es una víctima y que Dios de hecho muestra demasiada misericordia y compasión a otras personas. Y leyéndolo me trajo mucho a la mente la pregunta que Armando nos hizo acerca de cómo es que si Dios estaba tratando de recaudar más personas que no fueran el pueblo de Israel, ¿no? Que conocieran de quién era Él. Y esta es una historia muy chida de cómo es que sí. Entonces, Jonás, ¿quién sabe qué significa el nombre de Jonás? ¿Es paloma? Sí, paloma o pichón. Y sí, en la traducción que busqué habla de Jonás como en el primer versículo. Este es mi problema, tengo mi Biblia en inglés, entonces dice todo en inglés, pero todas mis anotaciones están en español. Pero dice, ¿no? Jonás, hijo de, no sé cómo se dice en español, pero creo que es Amitai, y Amitai significa fidelidad. Entonces es Jonás, hijo de la fidelidad. No voy a ir sección por sección del libro.
Jonás es mencionado una vez más antes en, ¿saben en qué libro? Porque ya lo leí. Ah, sí, en la Torah, ¿no? Pero no recuerdo. No, ¿O es después? o bueno, no se menciona Jonás ahí. Sí, en Reyes. Ah, sí. Él estaba profetizando durante el tiempo de Jeroboam II. Este es el reino del norte. Entonces, su profecía está en Segunda de Reyes 14, 23 al 27. Bueno, no es la profecía, pero te da un poco de contexto de quién es Jeroboam después de esa profecía y después vemos un poco de lo que pasa ahí. Y básicamente la profecía era acerca de cómo es que Jeroboam se iba a poder extender más durante las tierras, iba a ganar como más terreno, iba a ser bendecido. Esto pasó alrededor del 787 al 760 a.C. Esas son las fechas en las que el libro fue escrito. Y creo que de ahí en fuera ya dijimos cómo se llama. Ah, sí, segunda de Reyes. Sí, 14, 23 al 27. Esa es la única vez que yo encontré que hablamos de Jonás antes en la Biblia. ¿Se acuerdan si Jeroboam era un buen rey o era un mal rey? Era malo. Sí, era uno de los malos. Segunda de Pues era el rey del norte, ¿no? Ajá. Todos los reyes del norte eran malos. Ese del norte es fácil. Todo el rey del norte. Cero buenos. 8 buenos. Yo también creo que fue una progresión de maldad. Entonces, De maldad. cada rey fue peor que la rey antes. Entonces, en la final, la rey del norte fue más maldad, más peor que todos. Sí, al final su reinado fue como de los más gachos que hubo. Fue la corrupción de humanidad. Ah, sí. Aquí dice, son lo malo. Y entonces está el libro, ¿no? Como dice que el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. ¿Dónde estaba Nínive? ¿Alguien sabe? ¿Era la capital de qué? Así. De Asiria, exactamente. Les mandé un mapilla por ahí, Ay, no me voy a distraer. Les mandé un mapa por WhatsApp. La verdad no es exacto, pero es una idea de dónde estaba Nínive. Pues, ¿dónde está donde salió Jonás, que es Jope o Jopa? Y vemos que Jonás huye. ¿Por qué huye? Lo vamos a ver después. Pero este hombre huye, ¿y a dónde se quiere ir? Del otro lado, ¿no? Ajá, se quiere ir a Tarsis. Busqué un poco acerca de Tarsis también, y es una ciudad que nos habla un poco acerca de... Es un lugar que se refiere a algo exótico, algo llamativo, que está lejos, y ya lo vemos aquí, está bastante lejos, que tiene muchas riquezas. En algunos otros libros en Salmos hacen referencia, y creo que en Génesis también, acerca de cómo es un lugar que tiene joyas y tiene mucha... Sí, la palabra sería riqueza. Entonces, en Salmos hay unos versículos y en Isaías también. Leí también, bueno, ya había leído antes de eso también y decía que también era un pueblo de muchos dioses, ¿no? Sí. O sea, muy... Había mucha idolatría en este lugar. Entonces, este gran Jonás, gran hebreo que conocía a Dios, estaba siendo desobediente y estaba huyendo a un lugar, pues yo creo que igual que Nínive, ¿no? Entonces se me hace muy chistoso, ¿no? Ver cómo es que Jonás se rehúsa a ir a hablar y dar gracia, pero sí quiere ir a correr hacia al pecado. Lo que pasa en el barco es que Dios manda una tormenta muy grande, y creo que aquí es donde empieza a ver como mucho el contraste de lo diferente que Jonás es a otros profetas, porque aquí no hay resistencia de la gente. La gente que estaba en el barco luego fue de, oye, tu Dios, ¿qué onda, no? Y cuando saben que está huyendo, le dicen, no manches, ¿cómo te atreves?
Me encanta el sarcasmo con el que los marineros le hablan a Jonás. Y como Jonás es súper capaz de reconocer y de ver quién es Dios. Pero esto también confronta mucho como seres humanos, cómo es que podemos saber, ¿no?, que Dios es todopoderoso, pero aún así huimos, desobedecemos y somos tercos. Y lo veo mucho con él. Sin embargo, el respeto y el temor que otras personas y otras naciones le tienen a Dios en cuanto escuchan quién es Él, es como muy grande. Entonces, algo que hice fue leer una traducción que hicieron del hebreo al inglés. Si la quieren la puedo mandar al grupo, pero básicamente no tiene divisiones. Es completamente de lo que fue escrito al hebreo, fue escrito a inglés, no lo tengo en español. Pero es muy chistoso la cantidad de nombres diferentes que usan para referirse a Dios. Y puedes ver, ¿no?, cómo es que la gente de otros pueblos y de otras naciones identifican a Dios como el más chido de todos, ¿no? Lanzan a Jonás, se rehusan, pero lanzan a Jonás al mar. Y después de esto ellos ofrecen como, no sacrificios, pero hacen como unos votos a Dios. Y es como también reconociendo que Él era el único Dios. Y eso lo puedes ver más en este tipo de traducción, porque puedes ver el lenguaje con el que está hablando, ¿no? Y una vez que la ballena o el gran pez se traga a Jonás, vemos una oración muy grande en el capítulo 2. Cuando yo pienso en oraciones, pienso en la parte donde los discípulos le dicen a Jesús que les enseñe a orar, y como ese es el tipo de relación que yo tengo con oración, ¿no? Como reconoces quién es Dios, y puedes pedir por otras personas, por ti, pero siempre estás alabando a Dios. También hay tiempo para reconocer como tus transgresiones o pecados, y aquí no hay reconocimiento de absolutamente nada. Sí adoramos a Dios, y como en todo el capítulo 2 vemos cómo es otra vez que Él conoce quién es Dios, como te he llamado y tú me has respondido. Como he estado en este mar, como no sé por qué estoy leyendo si lo tengo aquí, es que ahí tengo mis notas, entonces por eso estoy pensando así, ¿no? Pero en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tu Señor me has escuchado. Me arrojaste a lo más profundo del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y vemos, ¿no?, cómo es que Él dice, pues sí estoy sufriendo, pero tú eres grande. Tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. También es algo muy chistoso. Cuando yo leía Jonás y decía, ay, se avienta al mar, se sacrificó por todos los demás. Pero viéndolo, dije, no, esto nada más alimenta su carácter self-centered y egoísta en todos los aspectos, porque pues así se libraba de realmente lo que Dios le había llamado a hacer. Yo tengo duda. Era un mar chiquito, ¿verdad? Porque así como que aventarte y que hubiera una tormenta y que tú fueras nadando y que pensaba que iba a sobrevivir. No, él realmente creía morir. Como, por eso les mandé la imagen. Ajá. O sea, imagínate estar en medio de esta área. No, una chiquita, pero Sí, él realmente como creía que iba a morir, y pues eso es lo que quería. Y al final en el 4 vemos que sí, dice, no manches, prefiero morir que ver. Y es que de hecho en el versículo 17 del capítulo 1 dice que el Señor hizo que este gran pez como que estuviera ahí. Ajá. O sea, Dios lo puso ahí para que Jonás no muriera, porque pues si no, pues sí se iba a ahogar. Sí, básicamente, ¿no? En una historia normal o en una, no sé, en mi cabeza pienso, en el mundo real, hubiera muerto. Y aún si se lo hubiera tragado un pez y dices, no manches, no va a sobrevivir, ¿no? no, ajá. ¿Cómo sobrevivir? Y fue como esta parte, ¿no?, que Dios decía, como este gran pez. Y tengo fotillos. Como que la historia de Pinocho la sacaron De ahí. No les voy a mandar porque no puedo, no me deja, pero estas son fotos de cómo es que los griegos y la gente antigua veía lo que era un gran pez. Nada que ver con una ballena. En la traducción griega, gran pez era como una criatura mística, y en el hebreo sí era un gran pez, pero era esa idea más o menos.
Yo soy visual, Una entonces serpiente, por eso una dije serpiente. acuática o algo así, ¿no? Y ahora mi cuestionamiento es cómo sobrevivía dentro de algo tan ajá, así, ¿no? Como Como Julieta. por 3 días. Sí, Uy, qué cool, se ve como bien. Ajá, dragón. Pero sí, básicamente estuvo ahí, fue que oró, que vemos su oración. No es, ¿quiénes son los grandes peces? Que no son peces. Y como me llama mucho la atención, no sé cómo digan el 8 en español, pero los que rinden cultos a dioses falsos, dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos. Es como si me salvas, pero antes de ese quería ir a un lugar donde la gente estaba ofreciendo como cantos de alabanza y otras cosas, ¿no? A otros dioses. Entonces, siento que el carácter de Jonás realmente estaba siendo bastante retado en todo esto. Y el Señor escucha a Jonás, escucha su oración, donde no hay arrepentimiento, pero sí puede reconocer quién es Dios. Y el pez lo escupe. La verdad no tengo idea de dónde lo escupe. Mi esposo y yo asumimos que es en un lugar de por aquí. Y le vuelve a decir Dios, como, ve y habla con el pueblo de Nínive, ¿no? Otra cosa que también llama mucho mi atención es como dice en el versículo 3, que tomaba 3 días recorrer toda la ciudad y Jonás se aventó un día. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. ¿Cómo habrá pasado? Tampoco sé. Pero esa es la parte para mí que en cuanto a profeta, este libro es como, y le decía a Jacob, ¿no? El gran mensaje de Jonás es un enunciado. No es un gran mensaje, no es algo grande. Y creo que es una de las cosas que más me llama mi atención, como Jonás decide ser obediente en el capítulo 3, pero es un obediente muy a la fuerza, como ya no tengo de otra. Me recuerdo mucho cuando mi mamá hacía que me disculpara con mi hermana por hacer algo cuando era niña. Y llegaba yo ahí y le decía, perdón. Y mi hermana me veía con cara de apestosa. Y mi mamá llegaba y me decía, abrázala. Y el abrazo más falso del mundo estaba ahí, ¿no? Siento que ese era Jonás hablando con estas personas. Cuando él dice, bueno, te voy a obedecer, va y comienza su travesía, literalmente de un día. Y en el versículo 4 es que le dice, ¿dónde está el versículo 4 aquí? Ya lo encontré. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Es lo que tenemos y entendemos de lo que el gran profeta, bueno, no gran profeta, pero el profeta Teto decide compartir. En la traducción hebrea, la palabra no es destruida, pero sino derrocada o allanada. Y esto me llamó mucho la atención porque leía como al final es que realmente Dios cumple su profecía, pero no de la manera en la que Jonás lo espera. Porque esa es la otra cosa, ¿no? Como al final en el capítulo 4 vemos cómo es que Jonás se sienta a ver lo que Dios va a hacer con la nación. Y sí hace algo, pero no es lo que Jonás espera. Esta palabra aparece en Génesis antes y también en Samuel, creo que es. Y en una de ellas es como restaurar, como borrar todo de nuevo cuando la gente se arrepiente y realmente le da la vuelta al camino y es restaurada. O como en Génesis con la historia de Sodoma y Gomorra, que realmente es destruir todo, aniquilar y empezar de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que Jonás decía, pues ya en 40 días estos van a ser aniquilados. O esa era su esperanza. Y no, el pueblo escuchó. Yo estaba también súper sorprendida cómo es que el pueblo escucha extremadamente rápido y decide no entrar en ayuno. El rey decide humillarse completamente y hasta los animales de los rebaños y de todo el pueblo estaban vestidos de luto y estaban orando intensamente a Dios.
para apartarse de sus malos caminos. Las vaquitas ahí de dinero. Sí, todos estaban completamente. Al final dice que eran como 120,000 personas. El rey y todas estas 120,000 personas habían escuchado el pequeño enunciado que Jonás había hablado a ellos. Y después al final del capítulo 3, en el versículo 10 dice: cuando Dios vio que lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Otra vez, Jonás sabía quién era su Dios desde un principio, ¿no? Y creo que no le gustaba. Y a mí me pasa eso mucho. En la base, no, es como, hay veces que digo, no, hay otras personas que no son tan diligentes en su trabajo, otras personas que no son tan chidas y ves cómo es que Dios las está bendiciendo tremendamente, o hay bendición sobre ellas y yo digo, Ay, trae juicio a nosotras aquí. Claro, nos pasa con Juan. Porque Juan es igual. Juan es así como bien misericordioso, igual no se enoja con Gracias, nadie. y uno ¿Verdad? dice- Y Juan es como, no, está bien, ya no pasa nada. Y nosotros, ¿qué? ¿Qué pasa? Pero es que si ya no va a aprender. Exactamente, y creo que eso es, hablando con Jacob le decía, ¿no? ¿Cómo es que este pueblo escuchó tan rápido, se arrepintió? Y ya, o sea, ¿cómo es que esto pasó? Yo estaba ahorita en mi mente juzgando a Jonás, pero ahorita que digo. Yo soy una No, yo mejor te voy a renunciar. Y creo que esa es una de las partes bien grandes. Sí, como decimos, chale Dios, ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres tan grande? ¿Por qué? Y pero creo que eso es también lo que nos encanta de Dios, saber que nosotros también podemos ir. Así como otras personas que tal vez apuntemos. Nosotros también, pero no lo vemos tanto. Entonces vemos, ¿no? La actitud de Jonás que dice, ay, ya, quítame la vida ahora, Señor. Yo sí he dicho, ya, sácame del ministerio, ya. Ya no quiero estar aquí. Ya desisto. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y está como de nuevo, lo que él predijo sí sucedió, simplemente que la palabra hebrea tiene dos significados y no fue el significado que Jonás esperaba. Entonces, pues Dios lo confronta, ¿no? Como, ¿crees que está chido como enojarte por esto? Y Jonás es como nosotros y dijo, sí, sí está chido. Pues se sentó y esperó a ver qué acontecía con la ciudad. Y ahí él usa como esta, yo le digo analogía, pero o sea, sí pasó, ¿no? Donde crece un árbol y pone sombra sobre Jonás y lo protege del sol. Y eso también me muestra cómo si yo fuera Jonás, no esperaría que Dios fuera chido conmigo por mi corazón tan terco y atrabancado. Sin embargo, Dios estaba bendiciendo también esa terquedad en él, ¿no? Y estaba cuidando de su hijo. Y también dice en el versículo 7, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta y la planta marchitó. Y ¿Se enojó? sí, el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Y ya la última parte del libro dice, ¿no? Como, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y Jonás dice, sí, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y el Señor le responde, ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual. En hebreo dice, ¿no? Que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Es la idea de saber que no tenemos sabiduría en el Señor. Sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y
Oye, era bien caprichoso, ¿verdad? Sí, Porque me lo imagino como un niño chiquito así como diciendo, ay, pero ¿por qué mataste a la planta? O sea, como, ay, estoy enojado y no me hables y como, ya, sí, ¿no? y es chistoso. Sí, porque el libro no se enfoca realmente como en la profecía que Jonás da, no se enfoca en el pecado del pueblo como otros, sino simplemente en la terquedad de alguien que es del pueblo de Dios. Y podemos ver a través de todo el libro no solo el carácter de Dios siendo mostrado como su fidelidad, su misericordia, su compasión, pero también su naturaleza de tener una bestia marina cuidando de su hijo, a pesar de la desobediencia y la tormenta que manda desde el principio. Entonces, la verdad es que leyendo de aquí, mis divisiones de libros son casi similares a las divisiones que trae una Biblia. Yo dividí el libro igual en 4 partecillas y básicamente la primera parte la corté hasta donde los marineros tienen como sus votos que ellos ofrecen. Entonces es capítulo 1 hasta el versículo 16 y de ahí el versículo 17 y todo el capítulo 2 es otra división para mí en mi cabeza. No es cierto, todo el versículo 2 y después vamos a lo que sería el capítulo 3 hasta el versículo 5. Ajá. Y de ahí, la parte 3 sería del 6 hasta el versículo 10. Y ya la última parte la dejé igual, la verdad no dividí nada. Ajá. Y el capítulo 4 se quedó como 4. Moví los versículos y moví algunas cosas porque en mi cabeza tenía más sentido cómo es que concluían cada capítulo de esa manera. Pero sí, creo que eso sería todo de mi parte. No sé si tengan dudas de este libro tan pequeño. ¿Por qué uno es que es bien diferente a leer, o sea, venimos de leer Jeremías y de ver la relación que tiene Jeremías con Dios Sí. y su obediencia incondicional, y de repente nos topamos con Jonás y es como, ¿por qué? Yo estaba pensando en esto, como que persona dramática, como está a punto de morir. Hace mucho, así la árbol se fue, ¿no? Ay, prefería morir. Sí. Y era lo que estaba pensando, de cómo Jeremías estuvo por 40 años, cómo posiciona dentro de la tierra, ay, como con todo lo que le pasó, que Dios le pedía para ir para acá y para allá, hacer esto. Y él tuvo sus crisis, pero Jonás se escucha muy como very chulo. O me gustaría saber más de Jonás, o sea, ¿qué lo llevó a ese punto? ¿O qué pasó antes? O así siempre fue su carácter. Quizás ¿O en tenía qué sus etapa problemas estaba? existenciales. Para quererse morir yo creo que tenía sus problemas de... No lo sé, yo creo que es esa parte humana que muestra que todos tenemos de una manera Sí, hay muy gente así. exponencial. Ahorita los adolescentes todos son así. Sí, todos son Jonás, Todos son Jonás ahorita. todo les adolece de una manera muy grande. Pero ver como la misericordia y el amor con el que Dios no solo lo trata a él, sino también a Nínive y a los, no son peces, a los marineros de Tarsis, como también dices, ¿no? Eres igual con todos, no hay realmente una diferencia. Yo he leído que se cree que probablemente Jonás era tan berrinchudo, porque en realidad es pues porque los judíos tienen muy arraigado ese celo por Dios. Y al momento de Dios querer mandar a Jonás, o sea, a un judío, a querer compartir esa salvación con un pueblo que no es judío, ajá, eso era como que le dolía, ahora sí que como que en el orgullo, ajá, de que ¿por qué ellos? Ajá, entonces es como que algunos teólogos dicen como,
era por eso, probablemente. Bueno, sí, porque Jeremías era un profeta pagano. Bueno, no, pero también él está. Bueno, sí, sí, sí. Y aquí vemos, ¿no? Cómo es que, o sea, sí, Israel está ganando territorio en este tiempo, pero también Asiria está avanzando lento pero seguro. Ya se ve como después, como había estas naciones que sí escucharon, pues Asiria toma más poder. Pero sí, gran libro. Para no ser juzgones. Ay, sí, ¿verdad? Lo estamos jugando. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se podría decir que la profecía de Jonás, dentro de las clasificaciones que vimos, es como una profecía condicional? O sea, por el factor humano sí podría variar, o como sí se cumplió lo que se tenía que cumplir, no era una profecía condicional. No sé si Sí, te explicas. Yo creo que basado realmente en el estudio de palabra no podría ser condicional, porque sí se cumplió. No de la manera en la que se esperaba, pero la profecía sí fue cumplida. ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Creo que no fue una profecía que realmente pones en esta categoría, porque lo recuerdas, normalmente la profecía es una noción, un testigo de juicio que va a pasar, no es que una cosa en el futuro, es como tú, los profetas fue personas que anunció la palabra de Dios, no normalmente en el futuro, más en el momento. Como lo que dice Jonás es, si no arrepentes, 40 días. en 40 días Dios va a destruir, porque ustedes son malos. Entonces es una declaración de Dios acerca de ellos, de su estado de corazón, menos como condicional o así. una declaración. Ajá. Es una voz. Nada más. Ese es un concepto. Lo que te estaba diciendo también, ya he visto algunos estudiosos hablando de eso, de cómo Jonás tenía no solo como celo por Dios, pero es como Nínive era una Asiria, es una nación muy sanguinaria, muy mala, realmente muy mala. Su manera como gobernaba, la manera como conquistaba las otras naciones y cómo los ponía bajo esclavitud era muy mala. De mi perspectiva, por ejemplo, yo tengo una perspectiva diferente de Jacobo en relación al que pasó a Judá y a que pasó a las 10 tribus, porque fue Asiria que vino y que llevó, pues ella no tuvo como un exilio en sí mismo de las 10 tribus del norte, ella vino nomás como básicamente como destruyó todo, era más su manera. Entonces en ese sentido, como yo siento que yo estoy de acuerdo con los estudiosos que dicen que para Jonás no era solo celo por Dios, pero era más como sentía como casi como una injusticia. ¿Por qué Dios le está dando chance a ellos si todo lo que hace es tan terrible? Porque no solo lo que hicieron con Israel, como las tribus del norte, pero lo que es su manera de conquistar, su manera de gobernar, era muy sanguinaria, muy brutal. Y vamos a ver eso en el siguiente libro. Sí, creo que algo muy chistoso es cuando estaba estudiando Jonás, había una parte donde alguien hablaba como es que en el mundo de ahora sería como pedirte a ti que vayas y no sé, hables con gente que secuestra o con violadores o gente que realmente hace un mal basado en sus emociones y se guían por eso, ¿no? Entonces la comparación a lo que sería hoy es como serial killers y ese tipo de cosas. Entonces, si es un mal que dices, aún como cristiano, como no te vas a ir a sentar con alguien que sabes que acaba de violar a alguien más. Pero aún así, conociendo a tu Dios, obedeces. Eso lo dice en esa película. Y seguimos para el siguiente libro, que es el libro de Nahum. El libro de Nahum tiene nada más 3 capítulos. Y es un libro también que está, el profeta Nahum está profetizando acerca de Nínive, que es la capital de Asiria.
Entonces el profeta Nahum este libro, ¿no? El libro de Nahum es una serie de poemas que está anunciando la caída de Nínive. Y como dice, Asiria era uno de los peores opresores de Israel. Si tú regresas en Reyes, vas a ver como muchas veces ellos fueron en contra de Israel, como se juntaron contra naciones para atacar a Israel. Y los acontecimientos del libro de Nahum se está pasando más o menos, ve que les damos las fechas, pero son fechas como, ¿no? ¿Semanas? Entonces está pasando 100, 120, 150 años después de Jonás. Entonces Nahum está más o menos de 100 a 150 años después de Jonás. Entonces terminamos el libro de Jonás, que el pueblo se arrepiente y entonces Dios como pospone o detiene como el juicio, ¿no? En la historia dice que el reinado de Asurbanipal, que era el reino de Asiria, que era el rey de Asiria en la época de la profecía de Nahum, era uno de los reinos más violentos, más sádicos, más brutales que existían. Entonces eso como históricamente son vistos así, conocidos así, y dicen que esa es una de las razones también por la cual Jonás estaba en contra que Dios les perdonara, ¿no? Entonces los asirios eran un gran imperio, estaba en expansión en este tiempo. Como les dice, si ustedes regresan en Reyes, van a ver como muchos momentos donde el rey de Asiria va en contra del pueblo del reino del norte, las 10 tribus. Eran muy destructivos, muy violentos, pero eventualmente, como aproximadamente en los años 612 a.C., fue cuando Babilonia empezó a levantarse y empezó también a estar como en el mismo nivel de poder, hasta que llegó un punto donde Babilonia, como reino, tenía más poder que Asiria. Nínive representaba la maldad de los asirios, quien el Señor estaba decidido a castigar a ellos, y lo vamos a ver en Isaías 14. Pues podemos ver como en Isaías 14 donde donde existe ya una profecía, donde Dios está hablando, 14:24, ¿no? Dice: el Señor de los ejércitos celestiales hizo ese juramento, sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he dicho, quebrantaré a los asirios que estén en Israel, los pisotearé en las montañas. El pueblo ya no será esclavo de ellos, ni se doblará ante sus cargas pesadas. En Sofonías puedes ver también como que existe, por toda la Biblia existen muchas palabras en contra de los asirios. Sofonías 2, 13 a 15, dice: con su puño el Señor golpeará la tierra del norte y así destruirá la tierra de Asiria. Hará de Nínive su gran capital una desolada tierra baldía, reseca como un desierto. Entonces Dios estaba decidido ya a castigar como Nínive. Entonces, como recuerda de Jeremías que aprendimos la política de Dios para las naciones, entonces podemos, es un claro ejemplo, Jonás y Nahum. Como ellos se arrepintieron, Dios pospuso el juicio, pero llegó un punto que el nivel de maldad era tan grande que Dios ya no podía, él estaba ya decidido. Nada más tenía una duda, es que si no mal recuerdo, Asiria era el nombre bíblico de la región de Siria actualmente, ¿no? O no sé si estoy confundiendo, que no estoy segura. Es que Siria ya existía en ese tiempo, porque de hecho Asiria y Siria en algunos momentos se juntaron para ir contra la tribu de Israel. Entonces, geográficamente yo realmente no sé. Entonces tienes Siria y Asiria. Siria fue un reino que rebelió a Asiria y estableció su propio reino adentro a Israel. Como tenemos Samaria, que es la capital de Israel, y tenemos Damasco, ¿cómo se dice en español? Damasco, que es la capital de Siria. Entonces, una de las personas de círculo de como capitales de Asiria salió a la Siria y estableció su propia imperio
rebelión acerca de Asiria. Pero ¿qué pasó? Es Asiria entró y conquistar Damasco y Samaria y quitó ese reino. Entonces una vez su Biblia dice Siria y Asiria son diferentes. Y también dice Aram, que es Siria. Entonces, geográficamente en los días de hoy no es la misma tierra, porque Asiria era un reino y Siria también tenía. Entonces la Siria de hoy no es la Siria de antes. Sí, ese era muy... Entonces sí, ¿quién es el autor del libro de Nahum? Entonces él se identifica en el primer capítulo. Primer capítulo, primer versículo, el mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum que vivía en Elcos. El nombre hebreo de Nahum significa consolador o confortador. Esta ciudad Elcos, como los estudiosos dicen que no existe una ubicación como definitiva de dónde es, pero hay la sospecha que tal vez sería un nombre de antiguo para la ciudad de Cafarnaum, porque dice que literalmente Cafarnaum significa aldea, como pueblo de Nahum. Sí, El nombre Cafarnaum significa como pueblo de Nahum, y entonces existe como esta posibilidad de que Elcos sea un nombre antiguo de donde pasó a ser Cafarnaum. ¿Sí? La profecía de Nahum es muy diferente de sus contemporáneos Jeremías y Sofonías. Esos son los contemporáneos de Nahum, Jeremías y Sofonías. Porque en cuanto a Jeremías y Sofonías quería como traer como reforma o traer a Judá al arrepentimiento, la profecía de Nahum es de indignación, como ya es Dios ya como en su ira, diciendo como que ya no puede tolerar, y de hecho habla como de alguna manera se ve en la profecía él expresando como sus sentimientos de que Dios está trayendo juicio que ha sufrido durante muchas generaciones, el pueblo de Israel ha sufrido durante muchas generaciones persecución. Entonces en la profecía de Nahum ya es casi como que existe hasta un contentamiento de que finalmente está llegando como el juicio. Entonces Jonás estaba ahí de berrinche, pero Está un ciclo después. hasta un ciclo después está pasando. Entonces Nahum empieza como un poema, ¿no? Él empieza, la verdad, él empieza el libro hablando de la gloria de Dios, del poder de Dios, como Dios es creador, todopoderoso, como Él vino como con su furia para confrontar las naciones. El versículo 3 dice, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Entonces empieza enalteciendo o poniendo en evidencia quién es Dios. Me hizo recordar como la razón por la cual Dios trajo como las 10 plagas como del Egipto, que cada plaga era en contra de un Dios, y al final de todo él es conocido como el Dios más poderoso. Entonces leyendo eso me hizo recordar. Entonces él luego siguiendo el poema, cuando él termina como de hacer como esa declaración de quién es Dios, el poder de Dios, él empieza a hacer como un contraste, como una comparación, ¿no? Un contraste del destino de las naciones que son violentas y el destino del remanente de Dios, el destino del pueblo de Israel o de aquellos que son fieles a Dios. Hablando que el Señor es bueno, un refugio seguro, el Señor va a arrasará a sus enemigos, pero después él viene hablando de que en el versículo 15 él empieza a hablar cómo Dios trae paz, cómo Dios va a restablecer los festivales del pueblo de Judá, cómo él cumple sus votos. Entonces él empieza a hacer esta diferencia de qué pasa con las naciones violentas y qué pasa con aquel que es fiel a Dios, aquel que es como el remanente, ¿no? Entonces, este primer poema del capítulo 1 muestra cómo Dios destruye, cómo va a destruir aquel que es arrogante. Y cómo él
va a proveer refugio para aquel que es fiel. Entonces el capítulo 1, todos esos puntos, ¿no?, que hablamos, es como el punto son mostrados o son como comunican un punto principal, que es la caída de Nínive. Es como un ejemplo de cómo Dios, una imagen de cómo Dios está trabajando en cada época, cómo Dios está trabajando en la historia, que es lo que estábamos hablando, de ver cómo Dios trabaja en la historia y cómo ver como que Dios es un Dios que no está solo en la común. Dios no está apartado de la historia, Dios no está apartado de la economía, Dios no está apartado del gobierno, no es, Él está en todos los lugares y Él está en la historia. Entonces, el capítulo 2, ese es el capítulo 1. El capítulo 2 es literal como la caída de Nínive. Entonces, él empieza a demostrar de manera progresiva lo que va a pasar con Nínive. Entonces él empieza en las primeras líneas a hablar de cómo va a venir los soldados, los carros de guerra. En versículo 4 habla que los carros de guerra corren con imprudencia por las calles y que va a destellar las antorchas y como el rey está gritando, como hay una desorden. Él empieza entonces a describir lo que va a pasar allí. Muestra cómo los muros de la ciudad se van a caer, cómo la ciudad va a ser invadida, muestra cómo hay matanza en el pueblo de Nínive. Dice el versículo 8, Nínive es como una represa agrietada que deja escapar a su gente. Deténganse, deténganse, grita allí, pero nadie siquiera mira hacia atrás. Entonces hay una desorden. Entonces todo el capítulo 2 es él describiendo cómo es el saqueo, cómo es la invasión y todo lo que va a pasar a Nínive. Les animo, si ustedes tienen curiosidad, de ver cómo buscar en internet qué era la nación de Nínive. Y hay muchos descubiertas arqueológicas, descubrimientos arqueológicos, donde muestra cómo era un imperio realmente muy grande, como la ciudad de Nínive era una ciudad asombrosa, muy grande. Dice que el rey Hormazd-Shusbal, que reinaba en este tiempo, realmente tenía se veía muy bonita. Sí, había dinero. Muy chévere. Era una ciudad como asombrosa. Entonces en el capítulo 3 habla como del juicio del Señor. Entonces él continúa describiendo como los resultados ahora, ¿no? Los resultados de la caída del imperio, cómo se va a ver el imperio. Entonces Nahum inicia anunciando una desgracia para la ciudad que fue construida por reyes con sangre inocente. El capítulo 3 de 1 hasta... Ay, es que está bien bonito. Sí, está bien bonito. Y se quedó como totalmente como destruido. Ruinas. ¿Qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras está saturada de riquezas y nunca les falta víctimas. Oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas, los cascos de los caballos, el retumbo de los carros de guerra traquetean sin control. Miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas. Cuando pasa la caballería, hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropeza con ellos. Entonces, todo lo que ellos hacían, ellos eran muy malos en la manera como ellos conquistaban las demás naciones, como ellos subyugaban a las demás naciones. Ajá, ve la diferencia de lo que fue como Babilonia, como recuerden Jeremías, cuando el capitán del ejército, Nabucodonosor, llega, conquista todo, el capitán y da las instrucciones para el ejército. Ya ven toda la gente importante y deja a la gente de la tierra cuidando de la tierra, en las viñas, en el campo. Entonces existía algo de como no era una cosa como vamos a destruir todo, era más como estamos conquistando, ¿sabes? Entonces como es más poderío para ellos tener como vasalos. Pero el propio Nabucodonosor puso una persona para gobernar. Y en cambio, ¿qué pasó con las 10 tribus de Israel? Con las tribus.
Ajá, las del norte. Cuando Asiria vino, ya no eran. Entonces, todo el capítulo 3 es una imagen de cómo tenía tanta injusticia, cómo la injusticia era como el sistema de gobierno, era un sistema que Asiria hacía con que Asiria fuera tan exitosa. Entonces, su violencia sembró como su propia destrucción, porque Dios ya no podía tolerar y Asiria va a caer por Babilonia. Babilonia empezó a se levantar como imperio, fue Babilonia que destruyó a Asiria. Fue usada por Dios para destruir a Asiria. El libro concluye en los últimos versículos del 18 como con una burla, ¿no? Por eso que dice que de alguna manera Nahum sentía así como vengado. El libro concluye como una burla hacia el rey de Asiria. El 18 dice: tus pastores duermen, oh rey de Asiria, tus príncipes hacen muertes en el pueblo, tu pueblo está disperso por las montañas, sin nadie que lo reúna, tu herida no tiene remedio, tu lesión es mortal, todo lo que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría, donde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad. Entonces, ¿dónde se puede encontrar a alguien que no ha sufrido con la crueldad de Nínive? Entonces él dice: toda la gente que sepa lo que te está pasando va a estar se va a alegrar. Hermanos. Entonces así termina el libro de Nahum. Entonces la mensaje del Nahum trata que los ciclos de violencia, que como existen ciclos de violencia y opresión en todas las épocas, ¿no? Entonces la profecía de Nahum está mostrando, está siendo utilizada como para demostrar cómo Dios se aflige también, a él le duele también, él se importa con los inocentes que están ahí y su bondad y su justicia hace con que él tome estas acciones. Él planea la destrucción de naciones que son violentas. Entonces, yo creo que en Jeremías también vimos cómo Dios estaba diciendo: estoy usando a Babilonia en este momento. Sí, en Jeremías, Dios estoy usando a Babilonia en este momento para traer justicia y juicio a Judá, pero en el futuro, y él habla 2 generaciones después, Babilonia va a ser destruida. Entonces él está usando Babilonia y él dice que el rey de Babilonia es su siervo. Y él usó para traer juicio a Judá, y él usó para traer juicio a Asiria. Entonces Dios está orquestando, él está planeando traer juicio y venganza para las naciones que oprimen. Entonces, el juicio de Dios es siempre una buena noticia para los que están sufriendo, pero no una buena noticia para los que hacen el mal. Y podemos ver en nuestra historia como siempre ha habido naciones tras naciones que oprimen a otras naciones, tribus que oprimen a otras tribus. La propia historia de México es así, ¿no? Pero el libro de Nahum nos invita a confiar que Dios va a traer el tiempo correcto, va a traer justicia. En el tiempo correcto Dios va a actuar. Es lo que podemos ver en el libro de Nahum, es lo que podemos entender como de la historia que está pasando y también del carácter de Dios. Y una cosa que me encanta, y pues a veces suena repetitivo, yo me siento repetitiva, pero como tú puedes caminar por toda la Biblia cuando estamos hablando de Nahum, que está ya al final, pero tú puedes recordar que en Génesis Dios ya estaba hablando acerca de esto, en Éxodo Dios hablaba acerca de esto, Puede ver en otros profetas, Dios tiene el mismo patrón, Dios tiene sus estándares, Dios es fiel, y me encanta eso, como que Dios es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra y por lo tanto es confiable. Eso que me encanta, eso es lo que veo como la profecía de Dios. Pensamiento. Aunque siento muy feo leer como lo que le pasaba a la gente, o sea, de cómo cayó el juicio sobre ellos, o también lo que decía, es muy fuerte. O sea, lo imagino en vivo y me impacta mucho el versículo 10. Tu gente ¿De fue capítulo llevada 3? Ajá. Sí, del 3 sí dice: tu gente fue llevada cautiva y sus bebés fueron estrellados contra las piedras de las calles hasta morir. No me imagino así pasando. Es horrible. Ajá. Es lo que pienso. Es horrible. No sé, yo desde mi perspectiva, como el mundo
la humanidad no está quedando más chida. Yo creo que nos estamos quedando peores, pero ve como que ya cientos de años hacia atrás, pues ya éramos malos. ¿Qué onda con nosotros? Por eso como que hablo que Dios es paciente para el tardío para irarse, porque ya era para él haber como recetado, ¿no? Ah, pues aquí me sale mejor. Como hizo con Noé, pero Dios es paciente. Y ver como que 150 años después Dios detuvo ahí la destrucción de Jonás, pero y 150 años después estaba actuando otra vez, porque en vez de mandar ya era mucho más. Pero si pensar como Dios es tardío para irse, y esas son cosas como que es chido. Muy bien. Nuestro siguiente libro es Abdías. Yo estoy pensando que ya son las 8:20 y para no hacerlo así corriendo o para no terminar a las 8:45, 8:40, mejor que vamos para la siguiente semana. ¿Mi semana, no? ¿Puede ser? Sí. Entonces, vamos a estudiar Ezequiel, pero vamos a tomar 15 minutos 20 de la clase para días, lo que significa que no vamos a poder empezar la clase a las 7:15, 7:20. El ideal sería que empezáramos a las 7 como es el programa. Aquí estaremos 10 a las 7. ¿Verdad? Ay, yo siempre llego corriendo, perdón. Vamos a cerrar la recepción a las 7:40. Sí. 6:40. Ah, perdón, 6:40. ¿Yo 7? Adiós, espero que tengan disfrutado de la clase.